Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirse en las profundidades de una noticia que ha resonado con fuerza en el panorama del entretenimiento. Hoy nos encontramos ante un acontecimiento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que ha dejado a muchísimos con la boca abierta, con un nudo en la garganta y el corazón un poco pensativo, sumido en la reflexión. Estamos hablando nada más y nada menos que de la inesperada y sorprendente separación de Khan y Demet ***. Si han oído bien, han escuchado correctamente, uno de los dúos que más resonaban en el imaginario colectivo, uno de los nombres que brillaban con luz propia en el firmamento del espectáculo, parece haber llegado a su punto y final. Y créanme, mis queridos seguidores, esto no es un mero rumor de pasillo, un chisme que vuela de boca en boca sin fundamento. No, esto es algo que ha impactado profundamente, no solo a sus familias y a sus círculos más íntimos, sino también, y de manera muy especial, a esa legión incondicional de fans que los han acompañado y apoyado a lo largo de sus trayectorias. Se estarán preguntando con lógica y curiosidad, ¿qué ha podido suceder? ¿Cómo es posible que una relación que a ojos del público parecía tan sólida, tan consolidada, una unión que irradiaba complicidad y un futuro prometedor, haya tomado este rumbo inesperado? Pues bien, en este vídeo que he preparado con la máxima dedicación y con el afán de arrojar luz sobre este acontecimiento, nos vamos a adentrar en los detalles, vamos a intentar desentrañar con la mayor objetividad posible las posibles razones que subyacen detrás de esta sorprendente noticia. Y sobre todo, y esto es crucial para entender la magnitud de la noticia, vamos a examinar y analizar cuál ha sido la reacción no solo de las personas que los rodean, sino también de esa inmensa legión de seguidores que los han apoyado fervientemente desde el principio, que han celebrado sus éxitos y que ahora, con la misma devoción, procesan esta separación. Si por alguna razón aún no están suscritos a nuestro canal, si este es uno de sus primeros acercamientos a nuestra comunidad, este es, sin duda, el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscribirse que ven ahí abajo, que es completamente gratuito, y no olviden activar esa campanita que parece un pequeño. En ese instante, cada vez que subamos un nuevo vídeo, serán los primeros en ser notificados. Empecemos, pues, a desgranar esta noticia que ha paralizado al mundo del espectáculo. La noticia de la separación de Khan y Demet ha caído como un auténtico jarro de agua fría, como un trueno en un cielo despejado. Piénsenlo por un momento. Durante un periodo considerable de tiempo, sus nombres estuvieron intrínsecamente ligados, no solo en el ámbito profesional, donde brillaron con luz propia, sino también, y esto es lo que hoy nos ocupa y nos interesa de manera particular, en el ámbito personal. Siempre se les veía juntos compartiendo momentos de aparente felicidad, de complicidad, y la imagen que proyectaban al público era de una armonía y una conexión admirables, casi idílicas. Por eso, cuando de repente, sin previo aviso, sin señales claras, se hace pública esta noticia, la sorpresa es verdaderamente mayúscula, casi escandalosa. No es algo que uno se espere, especialmente cuando la percepción externa es la de una pareja sólida y enamorada. Y cuando algo así sucede, la mente humana, por naturaleza, empieza a buscar explicaciones, a intentar dar sentido a lo que parece incomprensible. ¿Cuáles podrían ser esas explicaciones? Bueno, el mundo del espectáculo y la vida en general son escenarios complejos donde las relaciones humanas se tejen con hilos de diversas texturas. A veces las presiones inherentes al día a día, las agendas apretadas que imposibilitan la convivencia, los compromisos profesionales que exigen dedicación total, e incluso las diferencias fundamentales en la visión del futuro, pueden empezar a pasar una factura silenciosa pero implacable. No es algo raro ni una excepción que las parejas, y de manera muy especial aquellas que están bajo el constante y a menudo asfixiante escrutinio público, encuentren serias dificultades para mantener viva la chispa, la pasión y la armonía que caracterizan a una relación duradera. Es fácil, muy fácil, proyectar una imagen de perfección, de felicidad inquebrantable a través de las pantallas y las redes sociales, pero detrás de esas cámaras, la realidad, la verdad del día a día, puede ser radicalmente diferente. Por otro lado, y esta es una perspectiva que a menudo se olvida en el fragor de la opinión pública, a veces las personas simplemente crecen y cambian, evolucionan en direcciones distintas. Lo que una vez funcionó a la perfección, lo que unió a dos almas de manera inseparable, puede que con el paso del tiempo, con las experiencias vividas, ya no sea lo que ambos buscan o necesitan en esa etapa de sus vidas.
Las prioridades pueden variar, los horizontes personales pueden empezar a divergir, y aunque el cariño y el respeto mutuo puedan persistir de manera genuina, el proyecto de vida en común, esa visión compartida de un futuro, puede comenzar a desmoronarse, a perder su solidez. Es una realidad a menudo triste, pero es una parte ineludible de la experiencia humana, de la vida misma. Y en el caso de figuras públicas como Cani Demet, dado el nivel de exposición mediática y el seguimiento de sus vidas privadas, estas decisiones personales, que en cualquier otra pareja serían íntimas, se convierten automáticamente y de manera inevitable en noticias de primera plana, en temas de conversación obligada. Lo más impactante, lo que ha generado una mayor conmoción, ha sido la reacción de sus círculos más cercanos. Hablamos de familiares, de esos padres que los han visto crecer, de hermanos que han compartido innumerables momentos, de amigos íntimos, esas personas que los han visto enamorarse, que han sido testigos privilegiados de la evolución de su relación. Para ellos, esta noticia debe ser especialmente dolorosa, una experiencia difícil de asimilar. Ver a personas que quieren, a quienes aman, tomar caminos separados, a menudo genera sentimientos de tristeza profunda, de decepción, y quizás, hasta de una genuina preocupación por su bienestar emocional en esta etapa de transición. Se rumorea, y es importante recalcar que son rumores, que ambos han estado recibiendo un apoyo emocional incondicional y abrumador de sus allegados, y eso, sin duda alguna, es algo muy positivo y necesario en momentos tan delicados y vulnerables como estos. Pero el impacto de esta noticia no se detiene en su círculo íntimo. Los fans, esa legión de seguidores que los han seguido con una devoción casi inquebrantable, están, como decíamos al principio, profundamente impactados, conmovidos. Sus redes sociales, esos espacios digitales donde la conexión con el público se hace tangible, se han inundado de un torrente de comentarios, de mensajes de apoyo, de incredulidad, de tristeza. Muchos expresan su pesar, su sorpresa ante la noticia, comparten recuerdos de momentos felices que vivieron al verlos juntos, al seguir sus historias en la pantalla, y otros, de manera más simple y directa, manifiestan su pena por el fin de esta etapa, por la conclusión de un capítulo que para ellos también ha sido significativo. Es fascinante y a la vez conmovedor observar cómo una noticia así, sobre la vida privada de dos personas, puede movilizar a tantas personas que en muchos casos solo los conocen a través de las pantallas, a través de sus interpretaciones, pero que han desarrollado un vínculo emocional genuino con ellos, una empatía que trasciende la distancia. En este punto es crucial recordar y enfatizar que aunque los fans sientan una conexión profunda y un afecto sincero, la vida privada de las personas, independientemente de su fama o reconocimiento público, debe ser respetada. Cani y Demet, como cualquier otra pareja en el mundo, tienen el pleno derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para su propia felicidad, para su desarrollo personal, y no siempre, o casi nunca, tenemos todos los detalles, todas las piezas del rompecabezas, o el contexto completo de lo que sucede en la intimidad de sus vidas. Sin embargo, la empatía, la compasión y el cariño que muchos de ellos les demuestran a través de sus mensajes, son un reflejo elocuente de la conexión profunda y significativa que han logrado establecer con su público a lo largo de sus exitosas carreras. Profundizando en las posibles causas, algunos análisis y voces expertas en el mundo del espectáculo sugieren, con un grado de probabilidad considerable, que las exigencias extenuantes de sus respectivas carreras han podido jugar un papel importante, un factor determinante. Ambos son artistas con un talento excepcional, con una proyección internacional y con una demanda profesional que los mantiene en constante movimiento. Los rodajes que implican largas temporadas lejos de casa, los viajes frecuentes por compromisos laborales, los eventos que requieren su presencia constante, todo ello, sumado, implica pasar largas y a menudo solitarias temporadas separados y mantener una relación a distancia, con la intensidad y la vorágine que caracterizan a sus profesiones, no es, en absoluto, una tarea fácil, sino más bien una batalla constante. A veces en la vida las prioridades se redefinen de manera natural, y la carrera profesional, con su brillo, su reconocimiento y su exigencia, puede volverse tan absorbente, tan demandante que el tiempo disponible para cultivar y nutrir una relación personal se ve severamente limitado, casi aniquilado. También es posible, y esta es otra vía de reflexión, que haya habido diferencias irreconciliables en cuanto a planes de vida a largo plazo, a visiones del futuro. Quizás o de ellos anhelaba una etapa de mayor estabilidad, de asentamiento, de formar una familia, de dedicar tiempo a proyectos más íntimos y personales, mientras que el otro tenía otros proyectos, otras metas profesionales o personales que priorizaba en ese preciso momento de su vida.
Estas son las encrucijadas vitales que muchas parejas, incluso las más enamoradas, enfrentan en algún momento, y tomar la decisión de separarse, aunque dolorosa, aunque difícil, puede ser, en última instancia, la más honesta, la más valiente y la más respetuosa consigo mismo y con la otra persona. A veces el amor no es suficiente para mantener unidas a dos almas si sus caminos vitales divergen de manera tan marcada. En este tipo de situaciones, donde la atención mediática es tan intensa, es natural que circulen multitud de rumores, de especulaciones, de versiones cruzadas. Es fácil caer en la tentación, en la vorágine de las redes sociales y los medios sensacionalistas, de creer todo lo que se dice, de dar por ciertas las informaciones sin contrastar. Sin embargo, debemos ser cautelosos, debemos ejercer un sano escepticismo. La verdad completa y absoluta, rara vez sale a la luz en su totalidad cuando se trata de la vida privada de figuras públicas. Lo que sí podemos hacer, lo que está en nuestras manos, es desearles lo mejor a ambos en sus caminos individuales, en sus proyectos personales y profesionales, y reconocer, con honestidad y aprecio, el valor de la relación que tuvieron, los momentos positivos que compartieron, y la huella que sin duda han dejado en la memoria colectiva de sus seguidores. La manera en que se comunica una separación, la forma en que se gestiona esta delicada noticia, también es crucial, tiene un peso específico. Si Khan y Demet han logrado manejar esta información con madurez, con dignidad y con respeto mutuo, eso hablará muy bien de su carácter y de la fortaleza de los lazos que a pesar de la ruptura, puedan haber mantenido. Idealmente deberían haber comunicado esta decisión de manera conjunta, transmitiendo un mensaje unificado, o si no fuera posible, asegurándose de que la información que salga a la luz sea veraz, honesta y no cause un daño innecesario a ninguno de los dos. La discreción en estos casos, la prudencia, son signos de madurez y de respeto hacia uno mismo y hacia la persona con la que se compartió una parte de la vida. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que esta noticia, como tantas otras en el mundo del espectáculo, nos recuerda algo fundamental. Por muy glamurosa, por muy brillante y por muy perfecta que parezca la vida de las estrellas de la televisión o del cine, al final, son seres humanos, tan falibles, tan vulnerables, tan susceptibles a las alegrías, a las tristezas, a los desafíos y a las decisiones vitales como cualquiera de nosotros. Nos enseña una vez más que las relaciones humanas, en todas sus facetas, requieren un esfuerzo constante, una comunicación fluida y honesta, y a veces, la difícil pero necesaria decisión de seguir adelante por caminos separados si es lo mejor, lo más saludable para ambos. La comunidad de fans, aunque indudablemente dolida por la noticia, a menudo demuestra una resiliencia y una fortaleza admirables. Después de la conmoción inicial, de la sorpresa y la tristeza, muchos seguidores se unen para ofrecer su apoyo incondicional a sus ídolos, sin importar los giros que de su vida personal, sin juzgar. Esto es una muestra palpable del lazo fuerte y duradero que se puede crear entre los artistas y su público, un vínculo que trasciende la pantalla y la fama. Espero de corazón que con el tiempo, tanto Khan como Demet encuentren la paz interior y la felicidad que merecen en sus nuevas etapas vitales. Y que los fans, aunque seguramente extrañen verlos juntos, puedan aceptar y respetar sus decisiones individuales, comprendiendo que cada uno tiene su propio camino que recorrer. La vida, mis queridos seguidores, continúa, y para ellos, esta es una nueva etapa, un nuevo capítulo que escribir en sus historias personales. Para ir concluyendo, la noticia de la separación de Khan y Demet ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados y que mayor repercusión ha tenido en el mundo del entretenimiento recientemente. Ha tocado fibras sensibles, ha generado un torrente de emociones tanto en sus familias como en sus seguidores, provocando sorpresa, tristeza y una profunda reflexión en muchos. Hemos explorado con la mayor objetividad posible algunas de las posibles razones que podrían estar detrás de esta trascendental decisión, desde las ingentes presiones de la fama y las agendas apretadas hasta las inevitables evoluciones y cambios personales que todos experimentamos a lo largo de la vida. Lo importante ahora es enviarles nuestros mejores deseos, nuestros pensamientos más positivos, y esperar que esta transición, esta nueva etapa, sea lo más llevadera posible para todos los involucrados. Llegamos al final de este vídeo. Y espero sinceramente que la información y la perspectiva que les hemos brindado hayan sido de su máximo interés y les hayan aportado una visión más clara sobre este acontecimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les sorprendió más? ¿Tienen alguna reflexión, alguna opinión que quisieran compartir y que consideren valiosa? Déjenmelo todo, por favor, en la sección de comentarios aquí abajo. Su opinión es fundamental para nosotros,
es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener una comunidad activa y participativa. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y quieren seguir recibiendo nuestras dosis de actualidad, análisis y las últimas noticias del apasionante mundo del espectáculo, no olviden darle un gran y sonoro me gusta a este vídeo, que nos ayuda a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también siguen la trayectoria de Khan y Demet, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores, con más sorpresas, más análisis y más temas que estoy seguro les encantarán. Hasta pronto.